Maimari Pulamien, Maimari Pupeñi, Maimari Compo Buenui. Estamos comenzando Muley Sumu. Hay novedad, hay noticias por Walking Toon TV. Esta propuesta es el informativo diario del primer canal de pueblos originarios de la Argentina. También Marimari, ¿cómo andas? Marimari, Lamuen, Marimari Compuche, bienvenidos, bienvenidas a todos aquí a Muley Sumu. Los invitamos a compartir con nosotros una hora de información y novedades. Para hoy tenemos material de lo que fue la movilización a 4 meses de haberse conocido la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y también la movilización incluyó el pedido de justicia por Rafael Nahuel. Lo que tenemos también por otro lado es la marcha del orgullo, la quinta marcha aquí en Bariloche. Bueno, hay muchos temas para hoy, notas de cultura también, así que vamos a comenzar con el desarrollo de las mismas. Como le comentaba en Lamuen, nueva marcha para pedir justicia por Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Comunidades mapuche, organizaciones sociales de derechos humanos, además de referentes de Love, Lafken Winkul Mapu, se movilizaron el viernes aquí en nuestra ciudad a 4 meses de conocerse la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La marcha concluyó en el centro cívico, donde se reunieron para pedir justicia por Rafael Nahuel. Compartimos la lectura del documento leído en la Plaza de los Pañuelos y la palabra de María Nahuel de Love Lafken Winkul Mapu. Se cumplen hoy 4 meses del ingreso ilegal y represivo de Gendarmería en la comunidad mapuche Pulov, en resistencia del departamento de Cuyamen, el pasado 1 de agosto, que terminará con la vida de Santiago Maldonado, quien luego fuera desaparecido y su cuerpo hallado 78 días después en una zona del río que ya había sido varias veces rastrillada. El sábado 25 de noviembre, mientras la familia de Santiago lo velaba en su pueblo natal, las fuerzas federales se cobraban una vida nueva. Esta vez, el joven mapuche de apenas 22 años, Rafael Nahuel, sería fusilado por la espalda en un intento de desalojo de la comunidad Love Lafken Winkul Mapu, de la zona de Villa Mascardi, en manos de la División del Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Responsabilizamos al gobierno de Mauricio Macri y a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la muerte de estos 2 jóvenes luchadores sociales y de la causa mapuche, y por la creciente ola represiva que sufre la sociedad argentina en su conjunto. Y exigimos la renuncia de ambos funcionarios y el juicio político por ser autores de crímenes de Estado. Repudiamos las declaraciones públicas de cada uno de los integrantes del gobierno que justifican la represión y demonizan a las víctimas, así como que pretenden instalar la idea del enemigo interno y estigmatizar al pueblo mapuche bajo el antiguo concepto de malón indio o cédula terrorista. Siguiendo con esta línea, repudiamos las declaraciones de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Gabriela Michetti, Germán Garabano, Elisa Carrió, Alberto Bereltinec, gobernador de la provincia de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, Sergio Whisky y demás mercenarios políticos que defienden los intereses terratenientes extranjeros como Benetton y Lewy. Manifestamos también nuestro repudio a la Cámara de Comercio y a todas aquellas personas que apoyan la persecución y el odio clasista hacia la comunidad mapuche. Y le recordamos al municipio de Bariloche que se declaró intercultural y que es su deber defender los derechos del pueblo. Y le exigimos que se manifieste a favor del cese de la represión y en contra de la militarización desmedida y injustificada del territorio. Queremos denunciar el papel fundamental que cumplen los medios hegemónicos de comunicación en la complicidad de Estado terrorista, ocultando la verdad y sembrando mentira en la opinión pública con el fin de instalar el relato de los opresores y silenciar la voz de los oprimidos. Manifestamos también nuestro repudio al aparato judicial representado por personajes como Guido Otranto, Guillermo Geral, Gustavo Villanueva, Silvia Ávila y Silvia Little, quienes llevan a cabo una justicia corrupta orquestada para perpetuar la impunidad, encerrar a los que luchan y criminalizar la protesta social. En este aparato judicial, el que mantiene ilegalmente privado de su libertad al lonco mapuche Facundo Jones Wala, quien espera ser juzgado por segunda vez en una causa por extradición a Chile. Exigimos su inmediata libertad y su no extradición, y lo reconocemos como preso político mapuche del gobierno de Mauricio Macri.
Acompañamos a la familia de Santiago Maldonado en su reclamo por el comienzo de una investigación exhaustiva, efectiva, independiente e imparcial. Santiago Maldonado, presente, ahora y siempre. Rafita Nahuel, presente, ahora y siempre. El Estado es responsable. Firman este comunicado y adhieren Colectivo Cultrunazo, Movimiento Territorio Rebelde, SUTEPA, Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI, Multisectorial contra la Represión y la Impunidad, Radio Rebelde, Movimiento Evita, Centro de Educación Popular ALAC, La Poderosa Bariloche, Patria Grande, Izquierda Popular, Red de Géneros Bariloche, Partido de Trabajadores Socialistas en el FIT, Partido Obrero, Bachillerato de Educación Popular Bariloche, Hijos Bariloche, MST y Comunidad Los Lasquenche. Solo quiero pedir justicia al Estado asesino represor y también quiero pedir justicia para Milón Collón y Facundo Guala y para todos mis lamoen que en distintos lados están presos. Justicia para ellos. El Estado argentino es el terrorista, no nosotros no somos terroristas, no somos asesinos. Mi sobrino Huechafe murió dignamente. Se dejan de hablar ustedes, los periodistas, los fachos, como dicen. No sigan mintiendo allá en Buenos Aires, que están mintiendo. Yo soy la tía y yo me siento responsable porque sé que mi sobrino era un Huechafe, era un digno de ser mapuche. Sí, estoy dolorida por su ñuque y por su chao, y a ellos sí lo entiendo, pero a los demás que hablan me frega, no me interesa, no lo escucho. Escucho lo que yo sé, a ustedes no les creo nada, son unos mentirosos. Los periodistas dicen, ¿para qué favor están? ¿Para el Estado? Solo quiero justicia, justicia y justicia para mi Huechafe, Rafa Nahuel. Les contamos que marcharon por la diversidad sexual en Bariloche. Se realizó la 5ª marcha anual en Bariloche, en nuestra ciudad, y según sus asistentes fue la más numerosa. Reclamaron contra la discriminación y las razías policiales. Una de las consignas convocantes fue por un cupo laboral ya. Bueno, este año la verdad que particularmente para mí superó completamente mis expectativas en cantidad de personas, en cantidad de movida cultural, en apoyo de parte de los medios. La verdad que estoy muy feliz. Veo como desde el primer año hasta el 5º ha crecido exponencialmente y la verdad es que me hace muy feliz ver cómo la ciudad de a poco está como rompiéndose un poco, saliendo del cascarón. Bien, y para este año, ¿cuáles fueron las consignas? ¿Cuáles fueron las exigencias también de derechos? Bueno, este año la consigna era cupo laboral trans ya, teniendo en cuenta que hay un proyecto que se ingresó al Consejo Deliberante de la ciudad e infancias libres de discriminación y violencia, para poder garantizarle a los niños, a las niñas y a los niños que tengan infancias donde puedan jugar, donde no sean violentados y donde puedan construir su identidad. La jornada para hoy, que incluyó además de la movilización de la marcha por las calles de nuestra ciudad. Bueno, aparte incluyó un festival, tocaron varios grupos de acá de Bariloche, tocó un grupo de Bolsón que se llama Plástico Cruel, estuvo también una mesa de unas personas que están con el tema de los testeos de VIH y también estuvieron personas pertenecientes a las socorristas en red. Nos parece importante, como decía Aurea al principio, el nivel y cómo nos sobrepasa este espacio de construcción que se hizo, porque hay mucha gente que esté muy involucrada, no desde la organización, sino desde el sentir con el espacio. Entonces, que los espacios trasciendan a las personas me parece que es sumamente importante, ¿no? Yo estoy emocionada, como decía Aure, porque esto supera cualquier expectativa. Nada, estamos felices, yo estoy feliz. Bueno, intuimos que no solamente se hizo en Bariloche, sino también en diferentes puntos del país, ¿verdad? Sí, por supuesto. La marcha es un evento que se hace en muchos puntos del país. Cada lugar tiene su fecha, en general no se superponen. Inclusive en enero, 8, 9 y 10 de enero del 2018, acá en Bariloche va a estar el Festival por la Diversidad. Van a ser obviamente 3 días repletos de actividades, conversatorios, charlas, proyecciones, fiestas, obvio, porque también nos gustan. Y bueno, nada, invitamos a todas las personas que se sientan convocadas a acercarse. Por último, estuvieron compartiendo un documento que fue un documento, además de estar cargado de exigencia de derechos, también fue muy emotivo, ¿no? Sí, el documento para nosotros es importante porque es la representación de todas las identidades y todas las personas que conformamos la organización y que creemos
que tienen que estar representadas en ese documento. En ese documento, como vos decías, incluye la no violencia patriarcal hacia las lesbianas y mujeres bisexuales, la no patologización de los cuerpos no binarios y de las identidades intersex, incluye también el cupo laboral trans ya, incluye el repudio al nuevo protocolo de seguridad que impone la ministra Bullrich, lo cual nos parece discriminatorio y completamente, no me sale la palabra, ¿qué palabra utilizarías? Represivo. Represivo, claramente. Profundizamos sobre esos temas un poco y también está bueno contar en el documento cuál es la historia de la marcha, cuántos años hace que venimos construyendo este espacio y lo que cuesta también armar este espacio, esta construcción de marcha y de festival todos los años. Y bueno, eso, ¿no? Es una mezcla entre lo que nos pasa emocionalmente y lo que nos pasa emocionalmente también cuando vemos que hay muchos derechos vulnerados y que este gobierno va a seguir queriendo instalarlos, ¿no? Otro de los temas a nivel local aquí en Bariloche Guardia, la ciudad de Bariloche, es que representantes de Catedral Alta Patagonia y del municipio establecieron un plan de trabajo para el desarrollo del centro de esquí. El intendente Gustavo Genuso, en rueda de prensa, se refirió al acta acuerdo por el Cerro Catedral. Si todos estuviéramos de acuerdo no sería una democracia y no sería una ciudad, o sea que tiene todo el derecho a opinar, Beto, como parte integrante de uno de los empresarios del Cerro. Y bueno, está bien, que tiene su opinión, yo tengo argumentos para discutirle, pero no nos tenemos que poner siempre de acuerdo, tenemos que trabajar juntos con gente como Beto del Giudice, presidente de la empresarial. Hemos hecho muchas cosas juntos en estos 2 años, así que seguiremos haciendo. Y no siempre tenemos que estar de acuerdo. Pero no es solamente una opinión, sino que se basa lo dicho en un fallo. No, lo que él tiene del fallo está totalmente equivocado, es un fallo que él lo hizo ver por la ex asesora letrada del municipio, María Marta Peralta, que fue quien lo asesoró, y tiene una equivocación ahí que me parece que, bueno, tendrá que consultemos un tercer abogado. Nosotros estamos muy seguros de lo que el fallo dice. Creo que hay un error por ahí por no haberlo leído bien, pero me gustaría que todo eso se los explique Natacha Vázquez, que fue la persona que como asesora letrada estuvo muy metida en todo este tema. Sí, no, yo siempre me mostré férreo y firme, con esas palabras me gusta que lo digamos, en que íbamos a hacer algo con el Cerro, porque no podemos esperar 20 años más para que el Cerro se renueve en un mundo cambiante y globalizado donde vamos a perder todo, sobre todo van a perder los trabajadores que se van a quedar sin una fuerte importante porque las temporadas de invierno en Bariloche están asociadas al Cerro Catedral. Entonces siempre fue férreo en eso, la iniciativa privada lo demostró, no nos gustaron algunas cosas de la iniciativa, bueno, esas cosas se volvieron a reconversar, se readecuaron, nos gusta mucho más como es la propuesta ahora, creo que CAPSA entendió que lo que proponía no era lo que correspondía, que podíamos conversar en otros términos, y en esos términos estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo. Me parece que fue una buena negociación del municipio que empezó el año pasado, cuando después de tanta insistencia nuestra, que lo primero que tenían que hacer era demostrar que podían ser buenos concesionarios y mejorar muchas cuestiones, lo hicieron. El año pasado fue una muy buena temporada, con buen servicio, con deportes internacionales, etcétera. Y a partir de ahí fuimos encontrando conciliación en los puntos que nos dividían, siempre con las cuestiones que nosotros estábamos convencidos que tenían que ser así, y así lo llevamos adelante. Creo que va a haber beneplácito de Nación, porque siempre insistieron que querían que el Cerro Catedral se renueve, que Bariloche tenía que estar mejor posicionado, y yo creo que va a haber algún beneplácito. Por ahora no nos han dicho nada, ni por sí ni por no. ¿Cree que va a tener el número necesario en la votación del Consejo, porque se necesitan las 3/4 partes? Bueno, esa será la negociación política que viene, y estará en nuestra capacidad de convencer a los demás, no de imponer, sino de convencer de que esto es lo mejor que le puede pasar a Bariloche, dada la circunstancia en la que estamos, porque también siempre cuando uno toma una decisión tiene un contexto, porque si la verdad que si a mí me das el cerro pelado y tengo que salir desde cero es una cuestión, ahora si estamos en una etapa donde el cerro todavía tiene casi 10 años de concesión, donde esperar una licitación implica esperar entre 15 y 20 años que alguien lo modernice si gana la licitación. Y todo eso, tomar una decisión que nos permita que en los primeros 5 años ya tengamos otro cerro y otra capacidad de competir con el mundo, me parece que es importante. Siempre pensando
en la generación de puestos de empleo directos y indirectos para la ciudad y en que nuestras temporadas de invierno se puedan agrandar lo suficiente para que podamos empezar en junio y terminar en octubre, generando así un movimiento que Bariloche en este momento depende mucho de la nieve natural y eso no es bueno. Nos metemos con la información ahora al mundo de la cultura porque el músico Guillermo Lara presentará su nuevo disco este sábado y domingo. Se trata del primer trabajo como solista titulado Canciones que abren puertas. Los conciertos para la presentación del disco serán este 9 y 10 de diciembre a las 22 horas en Estación Araucanía, en Avenida Bustillo, kilómetro 11500. Estuvimos presentes en la conferencia de prensa donde se anunció estos conciertos, pero además hablamos con Guillermo. Bueno, este disco la verdad que es un proyecto que vengo siguiendo hace muchísimo tiempo, muchísimos años que vengo atrás de esto. El proyecto tiene que ver mucho con lo que me pasa, con el recorrido, con lo que hemos vivido y bueno, llegó el día de presentarlo. Las canciones tratan cosas cotidianas pero con una mirada un poco más, si se quiere, positiva, buscando siempre puentes entre las personas y hablan desde ser el cambio que queremos ver en el mundo hasta la libertad como un estado de conciencia. Y bueno, nada, en la recta final el formato que hicimos, bueno, como ya Carlos mencionó, es un pendrive, un poco actualizándonos con la tecnología y bueno, buscándole la vuelta de que sea algo diferente. El pendrive consta de 5 carpetas donde está el audio en 2 formatos diferentes, en MP3, en WAV, que es un formato de audio un poquito superior al MP3 en calidad. Después hay videos promocionales, hay bueno, otra carpeta con los accesos directos a las redes sociales. Así que bueno, nada, muy feliz de esto, de lo que se viene, muy feliz. ¿Es el primer disco tuyo? De este estilo de música sí, es el primer disco. Que hice otros trabajos, pero más direccionado a la música instrumental y con sonidos naturales, cuencos tibetanos. Eso fue un proyecto que tuve hace unos 6-7 años, pero este estilo de música en un idioma más entendible para todos es el primero, sí. ¿Cómo se titula el disco? El disco se llama Canciones que abren puertas. Canciones que abren puertas tiene que ver con las puertas mentales, ¿no? Con las puertas divisorias, las imaginarias que nos dividen. Las canciones hablan un poco de eso, ¿no? De tratar de conectarnos y sacar esas puertas del medio que nos impiden crear puentes para nada, encontrar los lugares en común. Musicalmente, contanos por qué recorrido o por qué estilos, ¿no? Pasa o está trazado el disco. Este disco en particular tiene que ver más con el pop y con el rock un poco, y tiene algunos matices de bossa nova y folk un poco también. La verdad que yo empecé de muy chico tocando heavy metal muchos años, y como el abanico se estiró hasta la música instrumental que te comentaba recién, y bueno, de alguna manera siento que este proyecto es como por algún lugar en el medio, y bueno, en un idioma comprensible y un poco más familiar para todos. Por eso es que me direccioné un poco más por este estilo, después de sentir que por ahí el idioma en el que me comunicaba no estaba llegando de la manera que sentía o quería, y bueno, hoy intentamos por este lado que, como te decía, ¿no? Siento que es como un equilibrio entre ese abanico de posibilidades. ¿Cuántos temas tiene el disco y cómo se puede conseguir? Bueno, el disco tiene 11 canciones, el formato que hemos decidido es este, que es un pendrive, un USB que bueno, tiene adentro tiene el formato en WAV, en MP3, hay videos, hay bueno, accesos directos a las redes sociales, y bueno, se puede conseguir en las redes sociales. Esto en realidad es como una suerte de souvenir, como para estar más conectados, como para tener un buen recuerdo de la presentación. Van a estar a la venta el 9 y el 10 en Araucanía a las 22 horas, que es donde vamos a hacer la presentación del disco, con una banda impresionante de músicos de acá de Bariloche. Vamos a llegar a ser en algún momento hasta 10 personas en escena, así que muy feliz, muy contento por todo esto que se viene. Guillermo, felicitaciones y esperamos que sea que tenga un buen recibimiento del disco y que puedas continuar, ¿no? con tus proyectos. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la oportunidad de poder comunicarlo, y los espero a todos.
Ahí escuchábamos entonces las propuestas para este fin de semana. Desde tempranito arrancamos con invitaciones para tener presentes allí. Ahora nos vamos a un pequeño corte en la información y regresamos con más Muley Sungu. Después estamos con más información. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar. Elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Bariloche Municipio. Ya se viene la Navidad y Bariloche lo festeja con todo. Este año, el 8, prendemos todos juntos el árbol en el Centro Cívico, acompañados por la Filarmónica de Río Negro y la presencia de Papá Noel. Vení a festejar en familia. Te esperamos. Recordá que estamos reparando la calle Mitre, desde Rolando a Palacios y de Palacio a Beschet. Habrá corte total sobre Mitre, pero no en las esquinas, por lo que se va a poder circular sobre las calles perpendiculares. Transitá con mucha precaución. Algo para tener en cuenta siempre, cuando vayas al bosque, a la playa o a donde vayas a disfrutar, no te olvides de llevarte la basura que generás. Acordate que vos te vas, pero la basura queda. Es un consejo de Protección Civil Municipal. Si ves a una persona en situación de calle, no lo ignores, no le tengas miedo, no lo dejes solo. Mirar para otro lado puede generar una muerte. Comunicate con el 103 de Protección Civil que vamos a derivar tu llamado para asistirlo. Es un mensaje de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Hogar Emaús. Juntos hacemos más. Ya estamos de regreso con Muley Sungu. Hay novedad, como lo traducimos al castellano, que es la propuesta informativa de Walking Toon TV. Y vamos a seguir con la información en este bloque con más del material de la cobertura que hicimos de la movilización que hubo el viernes pasado, a 4 meses de conocerse la desaparición forzada de Santiago Maldonado y para pedir justicia por el crimen de Rafael Nahuel ocurrido en el Mascardi. Ahora compartimos lo que fue el acto donde tuvieron intervención algunas expresiones mapuche para hablar sobre este tema. Otra vez nos encontramos en este nuevo aniversario de la desaparición de Santiago, pero hoy con un dolor doble, que hace menos de una semana atrás un hermano nuestro, un mapuche esta vez, fue asesinado por las fuerzas represivas del Estado. Muchas cosas han pasado esta semana, muchos medios de comunicación, como un medio que anda por ahí, América, se han encargado de seguir difamando, de seguir mintiendo, de seguir hostigando al pueblo mapuche a manos del Estado. Estos medios que están acá responden al Estado argentino y son tan responsables de la muerte de Santiago y de la muerte de Rafa Nahuel como Patricia Bullrich, como Macri, como Prefectura Naval, como Gendarmería y como todas las fuerzas represivas que en este momento se están encargando de militarizar todo el territorio mapuche, creando un enemigo interno, creando división en nuestro mismo pueblo, con nuestra misma gente, entre el pueblo mapuche y el pueblo argentino pobre. Se encargan de difamar, aprovechándose del dolor de la familia de Rafael Nahuel, que hoy en día nosotros entendemos su dolor y lo respetamos, pero que nadie venga a decir que Rafael no era consciente de la lucha que llevaba. Rafael Nahuel, sus últimas palabras que dijo antes de morir fue que sigamos luchando por el territorio. Y estos medios que están acá se encargan todo el tiempo de difamar nuestra lucha, de difamar nuestra persistencia en este Estado. Ellos son tan responsables como el gobierno argentino. Nosotros queremos dejar un mensaje
que vamos a seguir luchando, que vamos a seguir pidiendo justicia por Santiago, porque fue una persona solidaria y consciente con el pueblo mapuche, cosa que mucha gente tendría que aprender. Y vamos a seguir pidiendo justicia por nuestro hermano Huaychafe Rafael Nahuel, y vamos a seguir pidiendo la libertad de nuestro lonco Facundo Yoneshuala. A Facundo es un lonco que está detenido solamente por luchar, solamente por decir lo que piensa. Próximamente en esta ciudad que hoy está militarizada porque hay un montón de gente facha en el Hotel Yao, está militarizado. Están cuidando a la vicepresidenta, están cuidando que seamos todos personas de bien para ellos. Nosotros somos las personas de bien, los terroristas, los asesinos son ellos. Pronto vamos a necesitar el apoyo, la colaboración para pedir la libertad de Facundo, para pedir la no extradición. Un juicio que es ilegal, que el año pasado ya se realizó y que sabemos que contamos con todo el aparato represivo, con todos los medios hegemónicos de comunicación y con todo un par de vecinos fachos que se juntaron el otro día acá para apoyar a la fuerza represiva. Los repudiamos y decimos que el pueblo argentino pobre y el pueblo mapuche está acá. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir recuperando territorio, el territorio que nos robaron a nuestros antepasados, y vamos a vengar la muerte de Rafael Nahuel, de todos nuestros hermanos asesinados desde la campaña del desierto y la muerte del compañero Santiago Maldonado. Hoy una vez más estamos reunidos luchando por nuestros derechos, derechos que todo el tiempo han sido negados por este Estado, la reproducción de los gobiernos clasistas, de los gobiernos racistas dentro del Estado argentino, tanto de Chile como de Argentina, nos siguen masacrando como pueblo, siguen no reconociendo nuestra preexistencia. La única alternativa que nos dejan es volver a los territorios y recuperarlos de forma directa y concreta, con acciones directas, porque ya sabemos muchos que existen leyes y tratados que nos reconocen, pero no nos dejan otra opción. Esta es la única opción para el pueblo mapuche de volver a sus territorios. ¿Por qué? Porque hay estados que no tienen la capacidad de dar una solución concreta a la devolución de las tierras para los pueblos mapuches y para los pueblos preexistentes dentro de estos ambos estados. Como ha caído nuestro Huaychafe Rafa Nahuel, sabemos que la lucha debe continuar. Vamos a seguir validando todos los métodos de lucha, vamos a seguir recuperando los territorios, no nos vamos a dar por vencidos, no vamos a dar ningún paso atrás. Feucamuten. Cambiamos el ámbito de la noticia. La lista roja se impuso en todos los distritos en los que se votó y renovó así su liderazgo tras 15 años en la conducción de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Así es, hubo elecciones durante el fin de semana, más precisamente este sábado, donde un total de 2.869 votos fueron emitidos, 2.116 corresponden a la lista roja, 742 votos a la lista blanca, 3 en blanco y 8 votos fueron nulos. Por estas elecciones hablamos con Alejandro Pozas, consejero electo de la lista roja. Contentos, hemos tenido una elección más en el marco democrático que nos permite el cooperativismo, ¿no? Año a año tenemos que revalidar los delegados, 96 delegados, 40 suplentes y en este caso 3 consejeros. Nosotros hemos renovado 2 consejeros, que van a representar a la lista roja, en el caso mío que reelegía como candidato a consejero y en el caso de Luciano Pilquimán que también reelegía como consejero. Y la incorporación ahora de la otra lista, la lista blanca, en el caso de Luis Barrales, también va a ser consejero y creo que es una gran oportunidad para que sectores que tal vez no conocen, desconocían realmente en profundidad la experiencia, ¿no?, de participar en una cooperativa, comiencen a participar internamente y vean y vayan desasnándose, ¿no?, de toda la mirada que hay que tener sobre los servicios que presta esta cooperativa y creo que nos vamos a llevar muy bien. En general, cada vez que hemos tenido algún consejero de otra lista, hemos terminado trabajando muy bien porque se entiende realmente desde adentro cuál es el rol que tiene que tener un consejero y el compromiso que tiene que tener en el trabajo cotidiano. Bueno, ¿cuáles serían entonces los roles, ¿no?, que deberían cumplir para la gente por ahí no está muy al tanto de lo que ocurre en una cooperativa acerca del consejero y los delegados?
Bueno, los delegados tienen, ellos conforman el órgano máximo que tiene una cooperativa, que es la asamblea. Nosotros tenemos una asamblea ahora, en una semana más, donde se constituyen todos los delegados y ahí se va a avalar, digamos, el resultado de las elecciones y van a asumir los nuevos consejeros. Ese es el delegado, durante todo el año hace un trabajo minucioso en sus distritos, donde tiene que representar a sus vecinos, acercar propuestas, ideas, ir trabajando, digamos, las falencias que puedan encontrar en el servicio y que nos puedan acercar como inquietudes y nosotros trasladarla en soluciones, ¿no? Y después los consejeros que somos 10 consejeros, 5 consejeros suplentes y la comisión fiscalizadora desarrolla durante todo el año diferentes tareas, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, que les puedo contar, mi rol es en el área de energía, ahí trabajamos fuertemente en el tema alumbrado público, en el tema usuarios regulares y usuarios que no son regulares, como es el caso de las tomas, y además todo lo que refiere al tema de relaciones institucionales. Y bueno, en mi rol como cooperativista también en este año ocupo un cargo más que importante, que es presidente de la Federación Rionegrina de Cooperativas, así que todo lo que es cooperativismo también me toca en mi rol de consejero. Alejandro, bueno, ¿cuál sería un poco el desafío, ¿no?, para esta reelección, si se quiere, ¿no?, de alguna manera? Sí. ¿Es continuar con el trabajo? ¿Hay más desafíos que se incluyen? Sí, nosotros en la conducción, digamos, nosotros acompañamos este objetivo que tiene como premisa quien preside la cooperativa, que es Rodolfo Rodrigo, que es mejorar rápidamente aquellas falencias que tengamos en el sistema, prestarle el mejor de los sistemas, de los servicios a nuestros usuarios. Vamos a trabajar fuertemente en el daño que provocó este duro invierno a nuestras líneas, trabajar en esas zonas sensibles donde sabemos que la caída de árboles es siempre una constante, porque no podemos luchar contra la naturaleza, pero sí podemos tener prevención y hacer algún trabajo de cambio de líneas. Bueno, hay una serie de trabajos que se van a hacer, bueno, todo esto apuntando a un mejor servicio en la energía, en el saneamiento, con todas las obras nuevas que está haciendo Nación, en los servicios de internet, en los servicios de telefonía. Bueno, vamos a trabajar fuertemente para mejorar todo lo que haya que mejorar en los servicios que brinda la cooperativa. Continuamos con más noticias, más novedades. Presentaron la primera jornada internacionales de reducción de daños en consumos problemáticos de drogas. La municipalidad a través del Centro de Prevención de Adicciones, dependiente de la Dirección de Instituciones, junto al Hospital Zonal Ramón Carrillo, organizan estas primeras jornadas internacionales sobre la reducción de daños en consumos problemáticos de drogas. Así se denomina esta jornada, que tendrá lugar el 6 y 7 de diciembre en nuestra ciudad. Empezamos a pensar hace tiempo que venimos trabajando en conjunto con diferentes áreas del hospital, todo el equipo del CPA, con los centros de salud particularmente, pero con todo el hospital, y nos parecía importante empezar a pensar en cómo la reducción de daños se puede aplicar en nuestra ciudad. De hecho, venimos trabajando en este sentido hace años, pero nos parecía importante poder sumar a otros actores, sumar a otros municipios, por eso están invitados y van a participar otros municipios de la provincia, sumar a otros hospitales, por eso van a participar también otros hospitales de la provincia, por eso van a participar también otras áreas municipales que hacen diariamente trabajo de reducción de daño, y nos parecía importante juntarnos, no solamente a capacitarnos, sino a pensar en cómo podemos ir mejorando lo que ya se viene haciendo y cómo podemos hacer otras cosas que por ahí al día de hoy no hacemos. Muchas de esas tienen que ver con la articulación, por eso, muy bien lo decía recién el intendente, por eso la importancia de que esto sea entre el municipio y el hospital. Esto no es una problemática que sea exclusiva de ningún actor, sí tenemos diferentes responsabilidades obviamente, pero nos parece importante poder hacerlo en conjunto. De las jornadas van a participar expositores de mucho nivel, ¿sí? El doctor Antonio Neri Filho, que es de la Universidad de Salvador de Bahía de Brasil, con
más de 40 años de experiencia en la reducción de daño, no solo en América, sino en Europa. La licenciada Esperanza Hernández, que es de la Fundación RAISUR de Uruguay y de la Junta Nacional de Drogas, con toda la experiencia que tiene ese país en reducción de daño. La licenciada María Pía Pavlovic, que es de la Asociación Civil Intercambios, que tiene sede en Buenos Aires, pero que trabajan en toda América Latina en la reducción de daño. La idea es encontrarnos, es escuchar gente que viene trabajando hace mucho, que nos cuente cómo podemos trabajar desde nuestra ciudad y desde nuestra provincia, pensar en la reducción de daño como una política de Estado. Pensar los usos problemáticas de drogas como una situación compleja, con múltiples dimensiones, solo se puede solucionar a través de un trabajo en red. Y eso es lo que venimos a proponer. Venimos trabajándolo durante todos estos años en conjunto con la municipalidad y ahora queremos hacer que esto sea la definición de una política pública, ¿sí? Entonces va a venir el día 6, lo interesante es que el día 6 se va a hacer una mesa de diálogo con estos expertos internacionales que vienen y los distintos decisores políticos, tanto de nivel municipal como provincial, para poder pensar en un trabajo a futuro, en el presente y en el futuro, en el enfoque de reducción de daños. Y el día 7, a la luz de estos acuerdos que se celebren el día previo, el día 7 vamos a trabajar todos los técnicos de los distintos hospitales, viene gente de los 35 hospitales de la provincia, de todas las áreas de este municipio y de otros municipios que invitamos para empezar a delinear las líneas de acción para el presente y el futuro. Continuamos con más Muley Zungu. Usted nos puede sintonizar en Canal 2 de Aire y en Canal 10 de ABC Video Cable. El gobierno provincial oficializó la nueva comisión médica que se asentará aquí en la localidad. La oficina forma parte de uno de los pasos inmediatos a cumplir tras la adhesión del Ejecutivo rionegrino de la nueva ley de ART que impulsó el gobierno nacional. Vamos a compartir un poco de lo que fue esta presentación de este nuevo edificio, donde también participaron autoridades municipales y nacionales. Que trabajamos sin ningún tipo de mezquindad alguna para cuidar a los trabajadores, que me parece que es el objetivo nuestro, y cuidar el empleo y generar mesas de consenso con los empleadores, mesas de diálogo social tripartito, como nosotros decimos, donde acuden por supuesto los trabajadores con sus representantes, los empleadores con sus representantes y por supuesto el Estado. Decirles que, como bien decía quien me antecedió en la palabra, hoy se está saldando una deuda histórica con la comunidad de San Carlos de Bariloche, con los actores del mundo del trabajo de San Carlos de Bariloche. Nosotros con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo venimos trabajando hace mucho tiempo, tenemos un convenio para que en conjunto y monitoreados por ellos realizamos el trabajo inspectivo a lo largo y a lo ancho de la provincia, tanto inspecciones laborales como las inspecciones en seguridad y higiene. Somos la policía del trabajo y en eso trabajar en conjunto me parece que es lo único que nos permite llegar a cada lugar de la provincia para velar por el cumplimiento de las leyes laborales y la normativa de seguridad y higiene. La inauguración de hoy no es casual, no solo por el trabajo de hace mucho tiempo que viene haciendo la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, en la figura de Gustavo Morón y de su equipo, a quien le agradezco realmente porque la verdad que cada vez que llamamos en la provincia nos atienden el teléfono, que no es poca cosa, y además cuando pedimos las audiencias nos las dan para poder entre todos ir resolviendo los conflictos que se van suscitando en la gestión. Decía que esta inauguración no solamente tiene que ver con el trabajo incansable de la superintendencia, sino con una decisión política muy fuerte que tuvo el gobernador de la provincia de adherir a la ley de riesgo, una ley que había sido sancionada ya hace casi un año, con el apoyo del movimiento obrero argentino, la CGT, con una importante mayoría en diputados y casi unanimidad en senadores. Una ley que seguramente no es la ideal, y a veces nos preguntamos si existen leyes ideales, pero sí seguramente una ley claramente superadora del régimen anterior. El régimen anterior
del año 2012, sancionada bajo la presidencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la ley 26776, junto con la 24557, tiene el récord de Guinness de inconstitucionalidades. La han perforado todos los tribunales argentinos y la ley que se sancionó recogió mucha de esa jurisprudencia y la mejoró y respetó el principio de progresividad que existe en el derecho laboral. La ley que viene tiene que ser para los trabajadores más beneficioso que la ley que se fue. Y en este caso claramente fue así. Por muchas circunstancias. Para enumerar rápidamente, ya la enumeró quien me antecedió en la palabra, pero hay que destacarlo. A los efectos del cálculo del ingreso base se toma no solamente los aspectos o las sumas remunerativas, sino también las sumas no remunerativas. Tenemos un plazo para que dictamine la comisión médica, antes no existía plazo, ahora tenemos 60 días hábiles. A las comisiones médicas, nuestros trabajadores que están enfermos con una enfermedad profesional o que sufren un accidente laboral, tienen que acudir con un abogado. La indemnización que se les paga ya no se le da un cheque, sino que se deposita en la cuenta de sueldo de los trabajadores. En definitiva, situaciones claramente más ventajosas que la ley anterior. Y nosotros adherimos a la rionegrina. Y cuando le fuimos a plantear esto tanto al ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, como al propio Morón, nos entendieron que las particularidades, la idiosincrasia, la geografía propia de Río Negro tenía que hacer que nosotros adhiramos con condimentos rionegrinos. Y eso es lo que hizo la legislatura en la semana pasada, con una mayoría realmente importante, con el bloque oficialista acompañando, con el bloque Cambiemos acompañando, pero también con sectores del justicialismo, lo que me parece que le da una legitimidad y una legitimación a esta normativa tan importante para el mundo del trabajo que tal vez otras leyes no la tengan. Por último, contarle algunas estadísticas propias de Río Negro. De octubre a octubre, estadísticas del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. De los juicios de trámite, los juicios ordinarios, el 52% de esos juicios son por la ley de riesgo de trabajo. Un juicio en promedio en la provincia de Río Negro para la declaración o la certeza de la incapacidad de un trabajador no dura en promedio menos de 3 años. Bueno, me parece que vaya si estamos mejorando el sistema y vaya si estamos mejorando el sistema en beneficio de los trabajadores y de aquellos que son dadores de empleo como son las pymes. Organizaciones y movimientos sociales nucleados en el ALBA Movimiento se manifestaron frente a la Embajada de Honduras en repudio al fraude electoral en que se intenta perpetuar en el poder Juan Orlando Hernández. Bueno, tiene que ver un poco con las manifestaciones que se están realizando en diferentes países en solidaridad con el pueblo de Honduras, teniendo en cuenta que hay un toque de queda y que ha salido el ejército a las calles. Bueno, este es un informe de Barricada TV en Buenos Aires. Estamos aquí porque el domingo fueron las elecciones a nivel presidencial en Tegucigalpa, Honduras, bueno, en todos los departamentos. Y estaba saliendo ganador Salvador Nasralla. Podemos saber que en el 2009 hubo un golpe de Estado, ¿verdad? Y para ese golpe de Estado se sacó a Mel Zelaya Rosales porque supuestamente se quería reelegir. Y para estas elecciones, Juan Orlando Hernández, la persona que estaba fungiendo como presidente actual de la República, decidió reelegirse, sabiendo que estaba prohibido y con una constitución que todavía lo prohíbe. Aún así decidió reelegirse y de repente cuando empezaron a salir los conteos del voto, Nasralla iba ganando y de repente se paró el conteo y empezaron a salir las estadísticas y de un momento a otro empezó a salir como ganador Juan Orlando Hernández. Desde ALBA Movimientos a nivel continental y puntualmente aquí en Argentina nos estamos solidarizando con el pueblo hondureño en este momento donde se quiere fraguar nuevamente un golpe institucional, se le quiere robar a la voluntad popular de ese pueblo que se expresó el domingo 26, nuevamente para perpetuar el golpe de Estado que viene desde el 2009. Por eso aquí estamos en Argentina expresando nuestra solidaridad de hermanos latinoamericanos como pueblos en contra de esta avanzada imperialista que ni siquiera respeta los derechos mínimos democráticos que se han conquistado luego de años de lucha contra dictaduras militares sangrientas en todo el continente. Por eso estamos nuevamente en la Embajada de Honduras en Argentina
para expresar el cese, queremos el cese de la represión a los movimientos sociales, ya van 3 muertos desde las elecciones del pasado domingo, y también para decir que queremos las actas del proceso electoral, que se respeten, le decimos a la OEA que deje de funcionar como el Ministerio de Colonia de Estados Unidos, que acepta el resultado que ha decidido la mayoría popular hondureña y que acompañamos todos los pueblos del continente, y que postula a Salvador Nasralla como presidente de Honduras. Basta de la dictadura de Orlando Hernández en Honduras, basta de gobiernos títeres en América Latina. Nos vamos a seguir movilizando y estamos en alerta en todo el continente. Ya se cuentan acciones en Panamá, en Perú, en México, aquí en Argentina y también en todo el resto de Mesoamérica, como en El Salvador, en Nicaragua, y esperamos seguir contando nuevos países, nuevos pueblos que se sumen a esta lucha contra la dictadura en Honduras. Hay un silencio. La OEA hizo firmar a Nasralla y a Juan Orlando Hernández un documento en el cual ya Nasralla dijo de que no iba a aceptarlo, que nosotros queremos el voto, queremos realmente ver las papeletas. Y eso es lo que nosotras y nosotros queremos, por eso el pueblo hondureño salió a las calles y está haciendo toda una confrontación. Ya hay 3 muertos, 3 personas muertas, hay muchas personas heridas. O sea, la policía ha reprimido a las personas sin importarle para nada si es una persona grande, si es una persona menor. O sea, la manera y la represión que se está conllevando en este momento es brutal. Es una confrontación pueblo contra policía, pueblo contra Estado. Pero es la confrontación porque nosotros sabemos que el pueblo va a tener que salir vencedor, que la única manera aquí es que nosotras y nosotros agarremos nuestro país y lo volvamos a tener como lo teníamos antes. Y con esta información nos vamos a hacer una pausa con todas las novedades, las noticias que tenemos, y después estamos de regreso. Ahora con Bus Plus, viajar en micro es mucho más fácil. Ingresá en www.busplus.com.ar, elegí la fecha y el destino que querés visitar. Seleccioná el horario que más te convenga y el asiento que más te guste. Ingresá tus datos y pagá hasta en 12 cuotas. Así de fácil, imprimís el boleto y subís al micro. Además, con tus viajes, sumás puntos que podés cambiar por pasajes o distintos beneficios. Y podés comprar desde tu tablet o smartphone. Ingresá ahora. Subite a Bus Plus. Bariloche Municipio. Ya se viene la Navidad y Bariloche lo festeja con todo. Este año, el 8, prendemos todos juntos el árbol en el Centro Cívico, acompañados por la Filarmónica de Río Negro y la presencia de Papá Noel. Vení a festejar en familia. Te esperamos. Recordá que estamos reparando la calle Mitre, desde Rolando a Palacios y de Palacio a Beschet. Habrá corte total sobre Mitre, pero no en las esquinas, por lo que se va a poder circular sobre las calles perpendiculares. Transitá con mucha precaución. Algo para tener en cuenta siempre, cuando vayas al bosque, a la playa o a donde vayas a disfrutar, no te olvides de llevarte la basura que generás. Acordate que vos te vas, pero la basura queda. Es un consejo de Protección Civil Municipal. Si ves a una persona en situación de calle, no lo ignores, no le tengas miedo, no lo dejes solo. Mirar para otro lado puede generar una muerte. Comunicate con el 103 de Protección Civil que vamos a derivar tu llamado para asistirlo. Es un mensaje de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Hogar Emaús. Juntos hacemos más. Mientras duró este silencio, una mujer fue víctima de violencia de género. Llama al 102. Las 24 horas, los 365 días, estamos para ayudarte. Regresamos aquí a Muley Zungu. Si usted quiere enviarnos un mail, lo puede hacer a través de walkingtoontv@gmail.com, y también nos puede ubicar en la página que tenemos del canal, que es www.walkingtoontv.com. Este lunes 4 tuvo lugar la Comisión de Economía en el Consejo Municipal. Se discutió el presupuesto municipal 2018 y la fiscal y tarifaria. Por esta comisión hablamos con la concejal Julia Fernández de Juntos Somos Bariloche, quien además se refirió al Cerro Catedral y las discusiones en torno a poder concedente.
Sí, participé de la Comisión de Economía que estaba analizando el presupuesto, el proyecto de ordenanza. Tuvimos la visita del secretario de Hacienda con relación a distintos puntos, que había algunas dudas con relación a la información que estaba en el proyecto. También participó gente de Tesorería y de la Secretaría de Hacienda, trabajadores municipales que vinieron a evacuar algunas cuestiones relacionadas con diferentes cuestiones que queríamos a la comprensión del presupuesto. A veces lo que sucede con el proyecto de presupuesto que es compleja en su lectura y comprensión, entonces necesitamos del apoyo técnico de la Secretaría de Hacienda. Trajeron toda la información solicitada, así que continúa en tratamiento el presupuesto con la presencia de los otros dos bloques, y también estamos trabajando en una consolidación de normas que en realidad hay ordenanzas municipales que actualmente contemplan, como antiguamente se hacía, módulos fiscales, que eso se iba actualizando, y otras contemplan las infracciones en pesos, con lo cual desde el Digesto y desde la asesoría letrada del Consejo Municipal también están trabajando en un proyecto de ordenanza para consolidar y que haya todas las infracciones al mediano plazo solo sean contempladas en pesos. Es una cuestión muy puntual relacionada con el Digesto municipal y con optimizar nuestras normas. ¿Algún otro tema estuvieron hablando? Entendemos que sobre la ordenanza de la fiscal y tarifaria, igual. Sí, en realidad hicimos no específicamente empezamos a tratarla, pues estamos esperando el dictamen de la asesoría de las dos ordenanzas de fiscal y tarifaria. Hablamos de las normas en general y ya en esta semana nos pondremos a tratar específicamente fiscal y tarifaria con relación a las tasas y a la TIC específicamente para el año próximo. Bueno, quiero volver un poco sobre el presupuesto municipal 2018, más o menos qué es lo que se piensa proyectar, qué es lo que se piensa, en qué se piensa avanzar, ¿no? Sí, en realidad lo que contempló el secretario de Hacienda, que también él es el que ahora toma las riendas de la Secretaría, pero que antes no había participado por no ser secretario de Hacienda en la elaboración, va a haber algún tipo de reducción y modificación a lo presentado hoy en algún porcentaje, con lo cual va a haber un reformulado que se va a presentar esta semana. Y también lo que sí fue importante hoy en la comisión es que se analizó todo lo planteado por cada uno de los expositores y expositoras en la audiencia pública del presupuesto, que es muy importante, cada uno de los bloques y sus aportes, y hemos elaborado una respuesta para cada uno de ellos y tomado los temas que nos parecen importantes, como por ejemplo había cuestiones en relación a la necesidad de hacer los datos más accesibles a vecinas y vecinos, o que las juntas vecinales participen en la elaboración del presupuesto. Entonces, como nos manda la norma que de las audiencias públicas, es importante, si bien no son vinculantes, analizar las exposiciones de todos nuestros vecinos y vecinas que se acercan y dar alguna respuesta y tomar los puntos que nos parecen importantes para mejorar en el tratamiento. Quiero cambiar de tema. Por otro lado, se está dando como mediáticamente también una discusión con relación al Cerro Catedral. ¿Qué es lo que realmente hay que tener en cuenta acerca de esta discusión, no? Sí, como bien decís, en realidad se ha firmado y tenemos entendido desde el Ejecutivo Municipal con la empresa CAPSA un acta de intención de algunos puntos. Lo importante es tomar en cuenta que la empresa, en este sentido, después de ciertos trabajos de negociación, sentarse a la mesa, que es lo que era necesario en relación a lo que ha sucedido después de un largo debate que se da en lo judicial, en la causa que tiene que ver con el poder concedente del Cerro Catedral, que la empresa no reconocía al municipio como el poder concedente de esto, poder sentarse a coordinar algunas cuestiones importantes. La empresa en eso, de acuerdo al acta de intención que ha firmado el intendente, hay algunos puntos que después van a venir en un proyecto de ordenanza y que va a tener un debate acá en el Consejo Municipal. Lo importante, me parece clave, es dimensionar lo que significa que la empresa reconozca al municipio de Bariloche como poder concedente. Los que participamos del ente de regulación, en cada una de las comunicaciones siempre la empresa hacía referencia a este no reconocernos como poder concedente, con lo que eso significa, digamos, dar por terminado ese tipo de digamos, conflicto, y ya quedar resuelto por una seguridad jurídica de toda la ciudad de que el Cerro Catedral es de Bariloche y que el poder concedente es municipal, y así poder bajar el resto de los litigios, porque desde el ente, cuando nosotros establecemos multas, siempre son judicializadas, justamente con el mismo argumento de que nosotros no somos el poder concedente, con lo cual nos parece algo que hay que dimensionar en lo que significa, después de estos más de 10 años de litigio, establecer una seguridad jurídica, que el Cerro Catedral pertenece
pertenece la potestad y es municipal, para así avanzar en otras cuestiones claves que para mí también es importante, que va a haber una inversión muy fuerte en 5 años para modernizar este centro de esquí de 400 millones de pesos para mejorar las pistas, los medios de elevación y distintas cuestiones, que esas obras y ese plan que se va a realizar en lo que significa el recurso estratégico para nuestra ciudad, como es el centro invernal, sí va a tener un debate de técnicos y consensuado al interior del Consejo en los plazos, pero en 5 años esa tamaña inversión es importante como destino turístico. También van a hacer inversiones en la ciudad en otras cuestiones si esto prospera. Lo que es importante es pensar en la inversión en el corto plazo y en la seguridad jurídica que implica que ya no va a haber ningún debate, sino que el Cerro Catedral va a ser municipal. Vamos ahora a compartir un poco más acerca de lo que fue esta movilización por la diversidad sexual en Bariloche con relación a esta quinta marcha anual del orgullo LGBTIQ, así se denomina por las siglas, donde en este tramo compartimos lo que fue la lectura de un documento conjunto donde se dan a conocer algunos de los puntos principales que ellos y ellas y ellas, como ellos también se denominan, necesitaban compartir con la sociedad y reclamar también a los gobiernos. Hace 5 años nos juntábamos por primera vez en esta plaza para visibilizar, la diversidad y la disidencia. Nos mostrábamos con orgullo cada uno como éramos y cómo queríamos ser. Con orgullo respondimos a la vergüenza que durante siglos quisieron imponernos. Con orgullo también respondimos a las políticas de ajuste neoliberal y a la represión. Con orgullo nos juntamos hace 5 años con el fin de reivindicar cada uno de nuestros derechos, para mirarnos a los ojos y reafirmar que nuestro horizonte es el mismo, aunque nuestros caminos sean diferentes. Arribar a la equidad real, una que sintamos todos los días, no solo en las leyes, sino en las calles. Nos proponemos seguir celebrando con orgullo todos los logros conquistados y seguir juntando fuerzas para aquellos derechos que todavía están pendientes. Venimos ganando peleas. En Argentina, el colectivo LGTBIQ es ejemplo adelante del mundo en materia de reconocimiento y equidad de derechos. Reafirmamos cada una de nuestras conquistas y nos fortalecemos para seguir batallando en pos de sumar nuevas victorias. Nos resulta fundamental pensar nuestra historia y todo lo logrado por aquellas personas que desde la rebeldía y la desobediencia no se dejaron someter al abuso y a la violencia, que salieron a la calle, se organizaron para luchar por sus derechos en busca de la libertad y la igualdad. Las primeras marchas no fueron fáciles. Nuestra comunidad era víctima de racias, hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas policiales e institucionales. Hoy, el incremento de la violencia social e institucional contra toda nuestra comunidad nos pone nuevamente en alerta. Días atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decretó un nuevo protocolo policial. La Pato. Para registrar y detener a las personas de la comunidad LGBTIQ. Repudiamos el protocolo represivo LGBT de Bullrich y Macri. Lo repudiamos. Porque en víspera de las marchas del orgullo de todo el país es una verdadera provocación imponer un protocolo que no respeta nuestras identidades de género y habilita a esta policía persecutoria y represiva a legitimar los castigos y abusos que constantemente nos Señora ministra, la requisa sin vestimenta en comisarías viola normas nacionales e internacionales de derechos humanos. Repudiamos la tortura policial hacia nuestra comunidad. En este marco de criminalización de la protesta social que queremos reivindicar, a quienes luchan, resisten y se organizan. Es por esa razón que apoyamos y reivindicamos la causa mapuche, siendo ellos parte del colectivo de la diversidad cultural de nuestro país. Por esta razón nos sumamos a la causa y también exigimos verdad y justicia por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel, asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, que embanderándose nuevamente con el discurso de Roca en la campaña del desierto, criminaliza y construye la idea de combatir a los mapuches construyendo un enemigo interno, en verdad inexistente. Criminalizan nuestra protesta, niegan derechos y acallan voces críticas. El gobierno macrista es responsable. Exigimos la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral y la actualización de sus contenidos, porque a 11 años de la sanción de la Ley números
150 de los ministerios de educación desconocen la transversalidad curricular que debería ejecutarse a partir de su existencia. Se sitúa el contenido de esta ley solamente en los espacios de ciencias biológicas o jornadas extraordinarias donde profesionales ajenos a las trayectorias pedagógicas de los estudiantes se dedican a exponer conocimiento tipificado dentro de la heteronorma y el binarismo, por una educación sexual en y desde la diversidad. También venimos a gritar libertad y visibilidad para los cuerpos intersex. No a las cirugías mutilantes, ni a los tratamientos hormonales forzados a la infancia. Basta de patologización a nuestras cuerpos. Basta de ocultamiento de historias clínicas y de obligarnos a adecuarnos a un género. Por esto también le damos por primera vez en esta marcha visibilidad y despatologización de identidades no binarias, ya que la norma siempre nos encierra en el cisexismo. Las voces no binarias expresamos que existimos y exigimos. Queremos una ley por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito para poder seguir decidiendo sobre nuestras cuerpos sin ser perseguidas. Que el Estado garantice la información, el acceso y la producción pública del misoprostol. Evitemos muertes por abortos clandestinos. Para todos, aborto legal en cualquier lugar. Seguimos ahora compartiendo el segundo tramo del documento conjunto de la Quinta Marcha del Orgullo LGBTIQ en Bariloche, donde se refieren a la violencia sistemática de las que son víctimas sobre las políticas públicas, entre otros planteos significativos. Lesbianas y mujeres bisexuales resistimos a la violencia física, institucional y verbal que se ejerce sobre nuestras cuerpos cada vez en mayor medida desde que asumió este gobierno de derecha. En los espacios públicos se recrudeció el odio y la discriminación a tortas y bisexuales. Resistimos a la violencia machista y patriarcal. Basta de violencia hacia las lesbianas y mujeres bisexuales. Absolución para Iggy, que sigue en prisión domiciliaria. Y para todas las que resisten y resistimos a las violaciones correctivas de este sistema heteropatriarcal que nos quiere corregir. Hace falta políticas públicas para evitar la transmisión del VIH y que las personas que hoy vivimos con el virus podamos tener una vida digna igual a todos. Hoy en día, muchos que nacen con el virus no llegan a la adolescencia. En octubre del año pasado, fueron 3 los compañeros que enterramos a causa de vacío legal en el tratamiento de VIH. Ninguno de ellos pasaba los 22 años. No a la realización del test de VIH en los exámenes preocupacionales. No a la extracción compulsiva de sangre en las comisarías y otras dependencias del Estado. Este pasado jueves, el proyecto de ley de VIH-Sida, hepatitis C y enfermedades de transmisión sexual perdió estadio parlamentario por no haber sido considerado prioridad. Nos estamos muriendo. Además de haber sido demorado durante un mes y meses enteros cajoneado por un representante del PRO, Daniel Lipovetsky. Por estas razones reclamamos la sanción de la nueva ley de VIH, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual ya y ahora. No queremos más muertes. Un año más salimos a decir basta de transfemicidios a personas travestis, transexuales y transgéneros. Es la discriminación en el ámbito laboral, en la salud y en lo cotidiano, junto al pensamiento binario y machista, quienes aumentan nuestras muertes, por la intolerancia de una sociedad que no acepta lo que no entiende y tiene miedo a la libertad, la alegría y los sueños de quienes solo deseamos ser nosotras mismas. Oprimidas y olvidadas, las personas trans denunciamos el Estado sexista y patriarcal que reproducen hombres y mujeres, que no nos deja a la vera del camino sin vivienda, educación, sin salud y sin trabajo. A este Estado que borró nuestro pasado y pretende invisibilizar nuestro presente le decimos, acá estamos, y de aquí no nos iremos. Por las que vienen, por nuestras muertas, juramos vivir para hacer realidad el sueño de ser libres. Es urgente la sanción del cupo laboral trans ya a nivel nacional, provincial y municipal. Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados. Por eso estamos acá para exigir separación de la Iglesia y el Estado, no al proyecto de la ley religiosa. Basta de subsidios a la Iglesia Católica. Nueva ley de VIH, hepatitis e infecciones de transmisión sexual. No hay más tiempo. Libertad y visibilidad de los cuerpos intersex. Ley por el derecho al aborto. Producción pública de misoprostol. Ley antidiscriminatoria ya. No al racismo, xenofobia y sexismo. Cupo laboral trans en todo el país.
visibilidad y despatologización de identidades no binarias, aplicación efectiva y actualización de los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral. Basta de violencia machista y patriarcal hacia las lesbianas y mujeres bisexuales. Cumplimiento de la Ley de Identidad de Género en el ámbito de la salud. Inclusión de las infancias y adolescentes trans. Defensa de los derechos laborales para amar y vivir libremente de un país liberado. Por eso todavía quedan muchas batallas por ganar para seguir caminando bajo este arcoíris hermoso. Gracias a todos, a todas y a todes por acompañarnos en esta, la quinta marcha del orgullo en Bariloche. Los esperamos el año que viene. Les contamos que a partir de este lunes, integrantes de la Asociación Civil Grupo Amar comenzaron una exposición y venta de sus trabajos en el hall del Centro Administrativo Provincial. Esta muestra es el resultado de los talleres de manualidades surgidos dentro del grupo. Se puede visitar de 9 a 14 horas hasta el próximo jueves 7 de diciembre. Nosotros somos un grupo que se llama Asociación Civil Sin Fines de Lucro AMAR, Ayuda Mutua, Artritis Reumatoidea. En verdad le vinimos a mostrar todos los trabajos que hemos hecho casi durante 4 o 5 años, que lo hacemos todo ad honorem. Nosotros no tenemos ninguna clase de subvención de ninguna clase, ni la provincia, ni municipal, ni nacional. Nos manejamos con una pequeña cuota que nos dan las socias, que somos 25 más o menos personas activas dentro del grupo. Si bien a veces se ven poca gente porque algunas todavía trabajan, porque tenemos una enfermedad que es muy discapacitante, entonces las que estamos con discapacidad estamos frente al taller trabajando y lo hacemos lunes, jueves y sábados, más los sábados que los otros días, porque son los días que estamos todas. Y lo hacemos de una manera terapéutica, porque nuestra enfermedad nos dice que tenemos que salir de nuestras casas. Si nos quedamos en nuestras casas, es peor para la enfermedad. Esta enfermedad es conviviente nuestra, por 30, por 50 años, es crónica, por lo tanto, no se sana. Empecemos por ahí, que esta enfermedad no tiene curación si no se rehabilitan, si no tenemos terapia, si no tenemos psicólogo grupal, que también lo hizo ad honorem. Los pocos profesionales que nos han acompañado durante estos años lo hacen todo ad honorem. Si no, no tenemos nada, entre nosotras nada más. Nos escuchamos, nos ayudamos. También tenemos nuestra diferencia porque somos seres humanos, tenemos que decirlo y ser realistas, pero siempre lo hacemos en realidad con el objetivo de estar juntas. Bueno, y a partir de estos talleres es que surge también esta posibilidad, ¿no?, de poder mostrar y de poder vender incluso todo lo que van produciendo. Sí, bueno, como decía Olguita, estamos lunes, jueves y sábado trabajando. Esta exposición ha sido con mucho sacrificio de nuestras compañeras, porque viste que comprar tela, comprar pintura y el tiempo que nos lleva también hacer cada trabajo. Y bueno, para nosotros es algo muy para rehabilitar nuestra enfermedad, viste, no. Es lo que ahora estamos haciendo. Bien, cuéntenos un poco qué es lo que están exponiendo, qué tipo de cosas están mostrando aquí en el centro administrativo. Bueno, en este momento tenemos a María Navarro, que ella es una de las principales que tenemos en el taller, que ella pinta hermoso, como podrán ver, y hace macramé en pantallas. Y después tenemos chicas que hacen crochet, que están por acá, otras que pintan tejidos, y tenemos mucho decoupage, que es una técnica francesa que aprendimos este año, haciendo un tallercito que es de papel servilleta, pero con técnicas especiales que no se va con el lavado. O sea, todo, como verán, es todo en casa, made in casa todo, pero con mucho orgullo de decir que lo hacemos con mucho cariño, y algunas de las chicas venden sus productos para tener un pesito más. Otra lo ofrecemos para el taller, para que el otro año, cuando se empiece, tengan un dinero, un fondito, digamos, una caja chica. Eso. Bien, háblennos entonces, ¿hasta qué día van a estar y en qué horario? Bueno, vamos a estar de hoy 4 hasta el día 7, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Todos estos días sin parar, y bueno, ojalá que nos compre, y ojalá que por lo menos, si no, que nos vean, que trabajamos, y eso queremos hacer, que nos visibilicen, que
sepan que estamos trabajando, que estamos, aunque no nos ven mucho, pero que estamos, que existimos y estamos en Beche y Padre Laguna. Ahora vamos a las farmacias de turno de este lunes 4 de diciembre. Farmacenter en Avenida San Martín 162, Farmacia Onelli en Onelli 631 y Farmacia Quilmes en Pasaje Gutiérrez y Manje, abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este lunes 4 de diciembre. Farmacenter en Avenida San Martín 162, Farmacia Onelli en Onelli 631 y Farmacia Quilmes, que está abierta hasta las 23 horas y se ubica en la calle Pasaje Gutiérrez y Pablo Manje. Y hasta aquí hemos llegado con la información de este lunes 4 de diciembre en Muley Sungum, la propuesta informativa de Walkington TV. Los dejamos ahora a todos en la compañía de la programación de Walkington TV y nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 13 horas. Memoria Pupeni Pulamuen, Capeu Cayal. Capeu Cayal Lami.